Hola, soy Yamit Peralta, médico anestesiólogo, vivo en la ciudad de Bogotá. He crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Escucha este episodio. Conviene poner los bienes, especialmente los bienes raíces, ponerlos a nombre de los hijos antes en vida. ¿Qué ventajas, qué desventajas, qué experiencia he tenido yo con eso? En esta reflexión te compartiré mi experiencia como abogado, no que te dé un consejo jurídico, sino cuando fui abogado y especializado en Derecho de Familia, lo que aprendí, lo que he aprendido como inversionista y lo que he aprendido a lo largo de mi vida acerca de esta decisión que todos, o este cuestionamiento o pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Debería yo poner esto a nombre de mis hijos o no? ¿O debería mis padres ponerlo a nombre mío o no? Bueno, espero que esta reflexión sea útil porque para mí me ha ayudado a tener muchísima claridad. Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Ingresos Reales con Bienes Raíces. Te felicito por seguir con tu apertura y por abrir tu corazón, tu mente para compartir esta información. Para mí ha sido una experiencia increíble. Y hoy quiero hablar de un tema que nos toca a todos y que nos hacemos como hijos o como padres esa pregunta una o muchas veces en nuestra vida, y además tomamos decisiones sobre eso, y es: ¿me conviene poner los bienes, especialmente los bienes raíces, a nombre de mis hijos? ¿Cómo me afecta eso? ¿Qué efecto tiene eso? ¿Es bueno o es malo? Y esta es una reflexión que quería hacer porque una de mis estudiantes ayer me hizo esa pregunta y me recordó mi experiencia como abogado. Yo me gradué como abogado en Colombia y ejercí mi profesión como abogado de familia durante 7 años. Me encantaba el derecho de familia. Hice divorcios y trabajé con familias durante muchos años, o varios años. Y lo que quiero compartirte hoy no es ni de ninguna manera un consejo legal, porque hace muchos años que no practico el derecho ni estoy informado, actualizado. Y una de las leyes del abogado es que cada día que dejas de estudiar, serás menos abogado. Y hace muchos años que yo no estudio derecho. Pero más que todo, te quiero compartir esta reflexión desde el punto de vista humano, lo que yo aprendí como abogado, desde el punto de vista humano, como lo que he aprendido en mi vida como coach, trabajando con tantas personas, y sobre todo también lo que he aprendido en mi propia vida y como inversionista y en mis relaciones familiares. Y ¿conviene poner los bienes a nombre de los hijos? Y es una pregunta que nos hacemos. Me la hago como hijo, me la hago como padre. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Y te voy a dar mi opinión. Y no pretendo de nuevo decirte tus condiciones y tus circunstancias son particulares y no para cada persona es diferente. Yo simplemente te voy a dar unos puntos de vista que pueden o no aplicarse a tu situación. Eso es algo que tú vas a decidir. Pero sí quiero compartirlo porque veo que muchas personas no saben qué hacer con eso. O existen muchos como creencias que a mí me parece que no son constructivas desde el punto de vista inversionista. Bueno, ¿cuáles son las buenas intenciones? Cuando una persona dice, le voy a poner la casita a nombre de mi hijo, de mi hija, o las cositas a nombre de mi hijo, mi hija.
Y la buena intención es, bueno, yo ya estoy demasiado viejo, entonces yo veía que la señora que quedaba viuda, entonces decía, yo pongo la casa ya a nombre de mis hijos porque ya estoy muy vieja, o el señor. Y la intención buena detrás de eso es, bueno, yo ya no voy a manejar eso. Y yo veía personas de 60, 65 años que hacían eso. Y cuando no caen en cuenta que si yo tengo 60, 65 años, la expectativa de vida pueden ser 90, 95 años y 30 años es muchísimo tiempo y pueden pasar demasiadas cosas. Entonces es fácil que cuando pierdo un ser querido me sienta vulnerable y sienta que mi vida ya está terminando o que yo ya estoy muy viejo o muy vieja y pueda tomar esas decisiones que me hacen perder perspectiva de que realmente tengo probablemente muchísimos años por delante. Entonces, pasar los bienes, sencillamente porque yo ya estoy muy viejo, muy vieja, es algo que es muy peligroso desde cuidarme a mí mismo. Y te voy a decir, y sí, yo quiero evitar problemas, ya mi hijo, mi hija están grandes y ellos han sido buenos hijos y bla, bla, bla. Y todos queremos y creemos o vemos a nuestros hijos con unos lentes muy generosos porque los amamos y los queremos. Y yo he tenido, quiero decir, una muy buena relación con mis hijos y nunca he tenido esos problemas, pero los he visto y quizás por la forma como yo lo que te voy a contar vas a entender cuál ha sido mi posición en eso con mis hijos. Y mis hijos son increíbles, son autosuficientes, son exitosos, pero mi posición con respecto al dinero con ellos es que yo no soy un buen padre cuando los hago felices a ellos, sino cuando los enseño a ser independientes. Entonces yo prefiero a veces que mis hijos me resientan a corto plazo. Quizás estoy siendo muy fuerte porque no les doy o porque les exijo que ellos sean independientes, que ellos hagan sus cosas, que ellos logren sus resultados, a convertirlos, a corto plazo darles gusto y ganarme su aprobación, ellos se vuelvan dependientes de mí. Y esa dependencia sí, a corto plazo me gana la aprobación de papi, bla, 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 tan bonito, tan lindo, pero a largo plazo ellos empiezan a pensar que la única forma de lograr dinero es con su papá o con su mamá, y eso es matarles su fuerza. Y para mí, lo que me ha ayudado a ser exitoso es que cuando mi papá se fue y quedamos en esa situación a los 14 años tan difícil, pues yo tenía que trabajar, pues al menos tomé esa actitud y yo tenía que salir adelante. Y eso me ha fortalecido y yo de muchas maneras le agradezco a la vida y a mi papá eso, porque en últimas, sí, hubo cosas difíciles y dolorosas, pero en últimas eso me llevó a fortalecerme, me llevó a ser empresario, me llevó a buscármela de cualquier manera. Y yo pienso lo mismo con mis hijos, aunque he procurado ser un buen papá, con todos los defectos y los errores y mis propios demonios. En últimas, mi objetivo con ellos es que ellos sean independientes. Entonces, desde mi paradigma de que es un buen padre, ser un buen padre, una buena madre, es enseñar a mis hijos no a que sean felices. Les enseño a que ellos pueden elegir saber ser felices. Mi tarea no es hacer feliz a mis hijos. Mi tarea como padre, como yo lo entiendo, es mostrarles a que ellos pueden decidir ser felices o infelices, no importa lo que tienen o lo que no tienen. Lo mismo que ellos pueden crear la vida financiera y el bienestar material que ellos quieran, con sus actitudes, con su trabajo, con su compromiso, con su forma de manejo del dinero. Entonces, cuando yo le pongo, desde mi punto de vista, a mis hijos los bienes, de alguna manera estoy, por un lado, descuidándome yo porque yo no sé qué va a pasar con mis hijos. Y eso es algo que todos esperamos y queremos, que nuestros hijos sean siempre buenas personas y que no se metan en vicios ni en problemas, pero eso no sabemos qué va a pasar. Y todos
seguramente yo he tenido momentos en mi vida que han sido difíciles y que he estado cerca del alcohol y que he estado problemado porque a veces lo que sea, tomo decisiones que no son adecuadas o porque me salgo de la línea de mis valores por momentos y eso tiene unos precios grandísimos para mí. Y eso en últimas no es que yo haya querido ser mala persona, es que así es la vida. Entonces salgo y entro y salgo y entro y en últimas yo pago las consecuencias de eso, pero ¿por qué voy a pagar las consecuencias con los bienes de otras personas? Entonces, para mí, mi trabajo como padre, como madre, es darles a mis hijos toda esa estructura, pero no darles las cosas. Esa es mi opinión. Ahora, desde el punto de vista de yo ya soy viejo, oye, ya soy vieja, y le voy a dar eso a mis hijos, o eso es para mi hijo, para mi hija, para que mi pareja no se lo gaste, ni no sé cuál. Eso tiene sus puntos positivos y negativos. Yo voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la universidad, estudié en la Universidad Externado de Colombia, y en un momento fue director del consultorio jurídico, de la sala civil del consultorio jurídico, hace muchos años. Y llegó una señora, en ese momento para mí se vería viejísima, que yo decía, como 45 años, imagínate, yo ahora tengo 63, y 45 años yo la veía, pues yo tenía 25, veía a esa señora ya viejita. Ella era delgada, con un vestido negro, con su pelito negro que le caía en su cara delgada, en forma plana, apenas peinado. Y se veía muy, muy, muy modesta. Y me dice, ay, doctor, tengo un problema. ¿Qué le pasó a mi señora? No, es que imagínese que yo tengo una hija que es mi única hija y yo la he querido mucho. Y resulta que un día la muchacha era buena, pues es una buena muchacha todavía. Pero imagínese, doctor, que un día la muchacha que tan quería, tan buena hija, y un día se enamoró de un tipo ahí vago, y yo me opuse, le dije, le di consejos, y ella seguía con ese señor y seguía con ese señor, y un día decidió irse a vivir con ese señor, y ese señor era un vago borracho que ni trabajaba, y yo viendo a mi hija se la llevó a vivir a una piecita por allá, a una habitación súper pobre, y ella apenas tenían como comer y todo. Yo veía eso y dije, ay, Dios mío, y yo tengo un casalote, una casita ahí, y yo dije, ay, en vez de que mi hija esté allá, que la saquen de una habitación porque no pagan la renta, a la otra, ay, yo le voy a dar esta casalote para que por lo menos vivan ahí, al menos ella va a tener en donde vivir, un techo seguro, que caramba, ya que está con ese sinvergüenza, entonces le voy a dar ahí para que vivan, pues para que estén ahí. Y entonces se fueron ellos a vivir, pero no es la situación, nada que mejoraba ni nada. Yo le decía a mi hija, pero ya seguía. Pero doctor, imagínese, además quedó embarazada la sinvergüenza. Yo, ¿qué le dije? Que se cuide, mi hija, que se cuide, que por favor, que cuídese, que no vaya a quedar embarazada con ese tipo que es un sinvergüenza. Tal. No, eso no le hacen caso a uno, quedó embarazada mi hija. Y Dios mío, entonces empezó el embarazo, entonces ella ya ni siquiera casi podía trabajar, y yo le empecé a dar una plática porque ¿cómo iba a dejar que la muchacha esta embarazada, sí, que ahí bien delicada de salud, y fuera de ese sinvergüenza que ni le da plata, pues al menos tenía una plática para medio ayudarla, y yo sé, ya que sí, que no se debía, pero en últimas mi hija y todo esto. Y ahora, entonces empezó ella con el señor, y tuvieron el niñito, y yo les ayudaba como pudiera, y no, esa relación no mejoraba, que un día que sí, el tipo se emborrachaba, y le pegaba, y la trataba mal, pero después se contentaban, y eso no valía nada lo que uno decía. Y finalmente, un día este sinvergüenza sacó a mi hija de la casa, imagínese, doctor, y se quedó con el lote. ¿Usted se imagina, doctor? ¿Qué hago? Imagínese ese sinvergüenza. ¿Qué hago, doctor?
Y ella se queda mirándome y yo la miro a ella y le digo, oiga señora, ¿usted no tiene otra hija soltera? Y ella dice, ¿cómo así, doctor? Y le digo, sí, porque imagínese, uno va con su hija, está con ella, ¿sí? Y no trabaja, no le da plata, tiene hijo y usted le da plata, le da casa, le da lote, le da todo. Entonces imagínese la suegrasasa que es usted, señora. El problema no es su hija, el problema es usted que le dio a ellos todo eso. Porque en últimas, usted por tratar de ayudar a su hija, lo que creó fue un problema mucho mayor, no solo para su hija, sino para usted, porque ahora usted perdió esa propiedad o por lo menos va a tener muchos problemas legales para recuperarla. Y ella lo hizo con la mejor intención. O veía a los padres que le daban a los hijos las casas, y lo he visto muchas veces. Ay, le voy a poner la casita a nombre de mi hijo o de mi hija. Y se la pone. Y el niño tan bonito a los 10 o a los 12 años. Y se lo dan. Después el niño tiene 15. Después el niño tiene 18. Después el niño tiene 25. Y el niño consigue una niña, una muchacha. Y la casa está a nombre de él. Y al principio, sí, la casa está a nombre de mi mamá o de mi papá. Después, perdón, a nombre mío. Sí, pero mi mamá me la puso a mi nombre, como si nada. Después, mi mamá está viviendo en mi casa o mi papá está viviendo en mi casa. Después, cuando tiene su pareja, la pareja, oiga, pero ¿cómo así que esta casa es suya? Y usted dejando vivir a su papá y a su mamá, ¿por qué no? Y ellos ya son viejos y son aburridos, ¿por qué no? Más bien que se vayan a otra parte, porque esta es la casa de nosotros. Imagínate que tu yerno, que tu nuera te saquen de la casa donde tú has vivido muchísimos años. Y lo he visto una y otra vez. Puede ser tu hijo, tu hija divino, divina, pero tú no sabes con quién se van a casar. Y tú no sabes si mañana se va a volver alcohólico, si se va a volver drogadicto, si se va a volver deshonesto, si un día le da porque tú cuando tenías 5 años lo miraste de una forma tal y que se siente traumatizado y que por eso nunca te va a volver a perdonar, y que en una terapia y en un grupo que estuvo le dijeron que todos sus taras era porque su papá o su mamá no le había dado ese vaso de leche a las 5:43:28 y entonces por eso está traumatizado y por eso lo han echado del trabajo y por eso no puede tener relaciones de pareja y por eso no sé. Entonces todas esas cosas. Y ahora, como estamos en el tiempo del desarrollo personal, entonces el desarrollo personal, cuando se toma en forma irresponsable, eso es explicando el trauma que todos, es utilizar el trauma y cualquier situación dura de la vida para justificar la irresponsabilidad y justificar agredir o maltratar o ser desagradecido o ser insensible con los demás. Nadie está exento de eso. Entonces, sí, también he visto que ponen el nombre, los bienes a nombre de los hijos y después el hijo está en un problema o la hija y se va al banco y pide una hipoteca. Claro, pues la propiedad es de él o de ella. Pide la hipoteca y después no paga la hipoteca y después viene el banco a decirle, oiga, señora, usted se tiene que ir porque esta casa está en remate porque usted no pagó la hipoteca. ¿Cuál hipoteca? Pues usted no la pagó, señor. Entonces consígase no sé cuánto dinero o pierda su casa. Y además terminas, obviamente, peleando con tu hijo o con tu hija. Y además eso tiene problema entre los hermanos. Entonces un hermano salió así, el otro yo quiero vender, el otro yo no quiero vender. Imagínate tú con tus bienes o con tu casa o con tus patrimonios, que seguramente para la mayoría de las personas son 2 o 3 cosas, y tus hijos agarrados porque ya quieren vender lo que es tuyo, lo que te ha costado. Entonces, si tú realmente quieres cuidarte a ti y cuidar a tus hijos, mantén la propiedad, el control de tus bienes. Manténlo. Ahora, si tú quieres que ellos vivan en tu casa y tu hijo tiene 40 años y todavía te parece que pobrecito, pobrecita, necesita no sé cuál y que vive en tu casa, perfecto. Ese es tu privilegio y tu derecho. Puedes hacerlo y lo hacemos los padres y hemos recibido los hijos ese beneficio. Está bien. Y hay momentos transitorios en los que todos necesitamos apoyo y ayuda y para eso son las familias. Y eso me parece maravilloso. Pero en últimas, tú mantienes el control de tu propiedad. El día en que tú quieres vender, tú vendes. El día en que tú quieres que ellos se vayan de la casa, se van. El día en que tú no quieres darles más, no les das, porque es tu privilegio y es tu derecho. Eso es lo que yo te sugiero.
Ahora hay formas, sí, que por los impuestos, que por la sociedad, hay formas legales, seguras de hacerlo, que el usufructo, que construir sociedades y mantener el control. Ya eso te dirá tu abogado, tu contador. Pero en últimas, tú mantienes el control. Ahora, esas parejas en las que se separan y le digo, yo pongo la casa a la mitad a nombre de mis hijos, eso es dejar a tu pareja en un problema increíble. Porque en últimas, si tus hijos le salen crápulas, y puede ser los míos, cualquiera, es la vida, porque la vida es así. Y puede ser que que uno sea crápula. Es que todos hemos tenido momentos en los que no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, en la forma como actuamos, o porque estamos confundidos, o porque estamos mal informados, o porque se nos torció la mente de alguna manera. Eso es la vida. Entonces, ¿por qué poner a otras personas en ese riesgo? Y por otro lado, como lo mencionábamos al comienzo, la expectativa de vida ahora es larga. Entonces, una persona va a vivir 95 años y tiene su patrimonio. ¿Para qué va a poner sus bienes a nombre de los hijos? Hay formas legales, si es por los impuestos, hay formas, o por las gestiones, hay formas legales y hay muchas formas prácticas de lograr lo que tú quieres sin que haya problema. Ahora, que si hay que pagar impuestos cuando tú te mueras, pues cuando te mueras, que ellos paguen impuestos por lo que en últimas si les toca pagar el 30%, reciben el 70% que a ti no te regalaron seguramente. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si lo haces inteligentemente, listo, se va a mitigar, a bajar ese impacto. Pero espérate, es importante estar organizado, pero no renunciar a tus cosas por motivaciones de corto plazo. Y por otro lado, le haces un daño increíble a tus hijos. Le haces un daño muy grande a tus hijos con eso, porque en últimas los llevas a pensar que ellos pueden lograr las cosas, que son ricos por papi o por mami. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hijo. Lo peor que a mí me parece que le puede pasar a un hijo es que sienta que él es rico porque su papá es rico, su mamá es rica. Porque eso los vuelve, a mi juicio, consentidos, caprichosos, intolerantes. Y en vez de ayudarlos, los convierte en personas que no se sienten útiles. Ellos mismos, su autoestima, aunque tengan la apariencia de arrogancia y de seguridad, ellos por dentro sienten que no son capaces de hacer las cosas. Y eso es lo peor que, a mi juicio, yo le puedo hacer a un hijo o a una hija. Entonces, para mí es importante que ellos se sientan independientes, que ellos sientan que pueden lograr lo que ellos quieren y que mis cosas serán mis cosas hasta que yo me muera. Que ellos no tienen derecho sobre mis cosas, porque mis cosas son mis cosas, porque en últimas, cuando yo necesito, ellos no me van a dar a mí, porque ellos tienen su propia vida y todo eso. Entonces, lo que es mío, lo que es de ellos es de ellos. Y yo, dentro del mismo pensamiento, yo tampoco voy a esperar que ellos me mantengan o que ellos me cubran mis gastos cuando yo estoy viejo, cuando yo no pueda trabajar. Yo tengo que pensar en cuidarme yo, aun cuando yo no pueda cuidarme financieramente o no tenga, cuando no pueda tomar decisiones. Yo tengo que ver cómo organizo mis cosas financieras para ser autónomo y para ser independiente hasta el último día de mi vida. Y lo mismo para mi pareja, cómo puedo cuidar a mi pareja de la misma manera, para que si yo falto, ella no tenga esas dificultades porque yo no he organizado las cosas o porque les he organizado mal. Entonces, eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con el sentido práctico, pero en últimas, lo que te quiero invitar es a que pienses en cuidarte y en cuidar a los tuyos, dejando que cada uno haga lo que tiene que hacer. Bueno, que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.